Señor Jesús, te damos gracias una vez más por este tiempo, Señor, por cada cosa que hemos hecho, que los hermanos, los jóvenes han preparado para ti, para estas damas, hermanas que celebran el Día de las Madres en este día. Te pido, Señor, que sigas bendiciendo esta congregación, especialmente a las madres, a los padres de familia, que puedan ser, Señor, una bendición en sus hogares. Le damos gracias al Señor por cada madrecita, cada mamá que se encuentra aquí con nosotros en este día, y aún aquellas que no pudieron estar aquí, que tienen algún compromiso en sus casas. Te pedimos que ahí donde están, Señor, que ellas reciban una bendición, un toque especial de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos ahora que vamos a entrar en este mensaje. Te pedimos dirección, te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que podamos, Señor, abrir nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra, tu mensaje, y estar, Señor, atentos y estar receptibles a tu palabra, ser hacedores de ella, Señor, y no solamente oidores. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y el pueblo de Dios dice, amén. El mensaje de hoy está dedicado a las mamás. Es un mensaje especial para este día que celebramos el Día de las Mamás, de las Madres en Estados Unidos, porque en México ya se celebró el día 10 de mayo. En algunos otros países también se celebra otro día, pero como quiera, en este mes, en esta semana, pues lo hacemos en honor, en homenaje a las madrecitas, a las madres que son algo especial para nosotros. Nosotros en lo personal no la tenemos, pero le damos gracias a Dios por los años que la dejó con nosotros, y pues los que la tienen, pues disfrútenla, aprovechenla, ¿ok? El mensaje de hoy se titula allí, si alguien tiene sus notas, el título es ¿cómo puede influenciar una madre a sus hijos? ¿Cuántos saben que una madre puede influenciar a sus hijos, ya sea positiva o negativamente? ¿Cuántos saben eso? Amén. De acuerdo a la actitud, a las enseñanzas, al ejemplo que la madre le dé a sus hijos, es de la manera que la madre puede impactarlos, puede ser un impacto para el futuro de ellos, para cuando ellos crezcan, puedan ellos seguir los ejemplos, ya sean buenos o malos. Nosotros como creyentes creemos que tenemos la palabra de Dios que nos guía a las mamás, especialmente en este caso, a llevar a sus hijos, a hacerlos crecer en los caminos del Señor. ¿Cuántos creen eso? Una bendición tener la palabra de Dios, la sabiduría que Dios les da a las mamás para que ellas puedan ser una bendición para los hijos. En alguna ocasión se reunieron en un congreso de mujeres, y alguien preguntó que si cómo se podía catalogar o dar un significado o una definición de lo que es una madre. Y alguien por allí pues dijo en una manera como de chiste, dijo, pues una mamá es una mamá que protege, una mamá que trabaja en la casa, que cocina, que lava ropa, que cuida a los niños, que atiende al esposo, que hace todos los quehaceres en el hogar, que tiene muchas manos que los papás a veces no las tienen, paciencia para los hijos. Y pues en realidad eso es lo que es una mamá. Una mamá es algo especial, está dotada con habilidades, con dones, con talentos que los hombres no pueden tener. ¿Cuánto lo creen? Amén. Son una bendición los jóvenes, los niños que tienen a su mamá. Entonces, la definición de una madre es todo esto, es algo especial para nosotros. Y a través de la historia hemos visto madres que han hecho historia a través de lo que les han transmitido, lo que les han enseñado a los hijos. Un ejemplo que a mí me llama la atención fue la madre del presidente de aquí de Estados Unidos, Abraham Lincoln, que dice la historia que la mamá, pues desde chiquito él recibía la enseñanza de la palabra de Dios, de la edad de 1 año, cuando él tenía pues ya conocimiento, entendimiento,
ella le hablaba de la palabra de Dios, lo instruía día con día, leyéndole versículos de la Biblia. ¿Cuántas mamás de aquí le leen versículos de la Biblia a sus hijos? Y si no lo está haciendo, comiénzalo a hacer, porque de ahí depende lo que su hijo pueda hacer en el futuro. Si usted no lo hace, haga de eso como un hábito, que sea parte de su vida diaria. La mamá de Abraham Lincoln lo hacía cada día y eso causó un impacto cuando él llegó a ser presidente de Estados Unidos. Y él dijo una frase muy importante que está en Primera de Pedro, como él sabía las escrituras, sabía la palabra de Dios. Él dijo esta frase en Primera de Pedro, basado en esta frase que él dijo, capítulo 1, verso 24 y 25, dijo: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Así pues les digo, ustedes, que mi vida y mi política estará basada en las sagradas escrituras. Imagínense el impacto que causó su mamá en un presidente de este país, un hombre importante. Él dijo: mi vida política y mi vida espiritual estará basada en las sagradas escrituras. ¿No es eso un privilegio por el hecho de que la mamá influenció o tuvo influencia sobre su hijo desde que él era pequeño? Así de que yo las motivo a las mamás que tienen sus niños, que hagan eso, que le hablen de la palabra de Dios, que los guíen en el camino del Señor, porque eso va a ser lo que va a ser la diferencia cuando ellos crezcan. Fue muy importante la influencia que la mamá de Abraham Lincoln hizo. Hay muchos ejemplos. La mamá de Billy Graham, que también es un predicador, un evangelista que ha ganado miles de almas aquí en este país y en todo el mundo. Y muchas mamás que podemos ver que han sido el motivo por el cual personajes importantes han impactado a la humanidad. Hoy veremos a dos mujeres en la Biblia, en la palabra del Señor, como un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo que está en la Biblia, en el capítulo 1 de segunda de Timoteo. Lo vamos a estar leyendo en un momento. Si usted tiene sus Biblias abiertas o sus teléfonos, sus laptops, y si no, pues están allí en las notas, en la pantalla. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 1 al 7. Lo vamos a leer en un momento para que lo tenga listo. Pero antes de eso, yo quiero decirle a las mamás que su papel como madre juega una área bien importante en la familia. Mire lo que dice, antes de ir allí a segunda de Timoteo, vamos a Proverbios capítulo 14. No está ahí en las notas, pero Proverbios capítulo 14, verso 1 dice: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Imagínense lo que puede hacer la diferencia en un hogar, en una familia. Una mujer sabia puede edificar el hogar, puede ser de bendición, no solamente para los hijos, pero para los esposos también. Dice la Biblia que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la puede destruir. Así que mucho cuidado, mire la influencia, la importancia que es el papel que juega una mamá en un hogar, en una familia. La influencia que una mujer le puede dar no solamente impacta a los hijos, pero también al marido, al hogar, en cada área de la familia. Ahora en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 1 al 7, dice así la palabra: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida, mire lo que dice allí, en su abuela Loida, y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto es lo que dice la palabra de Dios en estos versículos que acabamos de leer. Aquí encontramos diferentes semillas que tanto la abuela como la madre de Timoteo sembraron en él desde que él era pequeño. ¿Cuántos me están siguiendo aquí en esta hora? Especialmente las mamás, le pido que pongan mucha atención, y los jóvenes también, porque de aquí aprendemos. Aun cuando somos adultos, aprendemos bastante de estas enseñanzas en la palabra de Dios. Vemos en el versículo 4 cómo Pablo comienza a mostrar las características que había en Timoteo, las semillas que la mamá de él y la abuelita le habían sembrado, y que eso causaron lo que llegó a ser él un hombre importante usado por Dios. Hay 5 semillas que fueron sembradas desde que Timoteo fue niño. Vamos a estar leyendo una por una en estos versículos que acabamos de leer, pero las semillas, yo te pregunto a ti en este día como mamá, estamos hablando a las madres en este día, ¿qué son las semillas que tú como madre les estás sembrando a los hijos? ¿Qué es lo que tú estás influyendo, sea bueno o sea malo? ¿Qué es lo que los hijos están mirando en ti como mamá? ¿En qué forma tú los estás impactando? ¿Qué ejemplo les estás dando? La primera semilla que fue sembrada en Timoteo, dice allí en estos versículos que leímos, fue que Timoteo era un hombre tierno. ¿Cuántas mamás les están sembrando ternura a sus hijos? Amén. ¿Cuántas de ustedes lo que les transmiten es ternura? Lo que los hijos necesitan muchas veces es ternura, ver la ternura de una madre al hablar con ellos, al corregirlos. ¿De qué manera es como tú corriges a los niños o a los jóvenes? ¿Qué es lo que ellos están viendo en ti? Las lágrimas que dice aquí en la palabra de Dios que leímos, las lágrimas fueron un hábito que él cultivó aprendiendo de su mamá desde que él era pequeño. Él miraba en su mamá que su mamá era una mujer tierna, en su abuelita, y así es como él creció. ¿Cuántos son de México? Levante su mano. ¿Cuántos han oído en México un dicho que es muy común, que especialmente los padres le dicen a los hijos? A veces el hijo se cae o se golpea y el niño empieza a llorar, y el papá lo que le dice es: usted no me chilla, usted es hombre, usted es macho y usted no debe de llorar. ¿Cuántos han escuchado eso en los papás? Y se le inculca a uno que uno como es hombre no tiene por qué llorar, y que los hombres no deben llorar. Hasta hay una canción, no sé si la han escuchado por ahí. Dicen que los hombres no deben llorar, ¿sí? ¿Sí han escuchado esa canción en el mundo, sí o no? O ustedes no oyen el radio por ahí. Ajá. Los hombres no deben llorar, y menos por una mujer, ¿verdad, hermana? Amén. Así de que eso es lo que uno crece cuando está uno niño. No solo en México, en muchos países se les dice: usted no llora. En México le decían a uno cuando estaba chiquillo: usted tiene que ser macho como Pancho Villa, o como un personaje acá de esos machos bigotones y con pistola, y así lo crían a uno, que uno no debe de llorar. Y así crece uno. Pero ¿qué es lo que la palabra de Dios dice? La palabra de Dios no dice que debemos de ser machos ni aguantarnos el llorar, sino que tenemos que llorar y ser pues sensitivos, ser tiernos. Pero muchas mamás, ¿qué es lo que les inyectan o les transmiten a sus hijos cuando hablan con ellos, cuando los corrigen? ¿Es ternura o es coraje? De acuerdo a la palabra de Dios debe de ser ternura. Aquí vemos cómo en los capítulos, en los versículos que estuvimos leyendo, pues dice que Pablo se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Quiere decir que Timoteo era un hombre tierno. Ya no era un niño, ya no era un joven chico, era ya un adulto. Y él dice que en las memorias, en los recuerdos que él tenía, recordaba sus lágrimas. Entonces vemos que Timoteo lloraba. Y la Biblia nos da ejemplos donde vemos muchos ejemplos. Le voy a mencionar algunos. En 1 Samuel capítulo 20, verso 41, dice la Biblia que el rey David lloró
Lloró cuando Saúl y Jonatán, Saúl quería matarlo, quería quitarlo de en medio de su camino y le decía a Jonatán que David tenía que morir. Y cuando ellos se dieron cuenta, ellos eran muy amigos. David, el rey David y Jonatán eran amigos inseparables. Y cuando Jonatán vino a decirle pues que el rey quería matarlo, que quería quitarlo de su camino, ellos lloraron, se abrazaron y dijeron pues ¿por qué? ¿Por qué quiere hacer eso conmigo? Y dice la Biblia que lloraron, pero que David, el rey David, lloró más que Jonatán. Y la Biblia nos da muchos ejemplos. En Juan capítulo 11, verso 35 también dice, cuando oyó Jesús que Lázaro había muerto, la Biblia dice que Jesús lloró. ¿Cuántos conocen ese versículo? Jesús el Maestro, nuestro Señor, nuestro Salvador, nos da un ejemplo de que Él era un hombre tierno. Él lloraba. Él no era macho como los mexicanos, así. Él tenía sentimientos, él era sensitivo. Dice que Jesús lloró. También en Lucas 19:41, cuando Jesús entró en Jerusalén, Jesús llora por la ciudad de Jerusalén. Entonces Él nos da muchos ejemplos en la palabra de Dios que nosotros vemos que el hombre no es que tenga que ser cerrado y duro de corazón. Muchas veces uno crece desde la niñez con traumas, con cosas que uno vivió desde que era uno niño y ahí las guarda uno en su corazón y cuando llega el momento pues uno derrama su corazón y llora como mujer. Yo no veo diferencia, somos humanos, todos tenemos sentimientos y la Biblia no nos condena porque nosotros seamos tiernos, porque lloremos, porque tengamos sentimientos como hombres que somos. La Biblia nos dice que eso no es malo y esto es una de las semillas, la primera semilla que la madre y la abuela de Timoteo le transmitieron, le influenciaron en él siendo un hombre tierno, dice la Biblia. Entonces vemos allí que no es malo llorar como muchos nos han enseñado que los hombres no deben de llorar. Otra semilla que vemos que la abuela y la mamá de Timoteo lo influenciaron o le sembraron en él desde que él fue niño, fue la semilla que vemos que allí que Timoteo era un hombre que tenía una fe no fingida. ¿Cuántas de ustedes como mamás tienen una fe real? Levante su mano. Amén. Una fe no fingida quiere decir una fe que es legítima, una fe que no es, aquí en la iglesia vemos a la mamá diciéndole a los hijos, vengan a oír la palabra de Dios, pero allá en la casa vemos que la mamá agarra el cinto y les da a los hijos y le avienta la cazuela de los frijoles al esposo por la cabeza y le dice, mijo, yo amo a Dios. Y aquí en la iglesia pues queremos aparentar una cosa, a veces también los papás, no solamente las mamás, pero los hijos es lo que ellos ven, no es lo que ustedes les dicen. Lo que ustedes les dicen a sus hijos, tenemos que demostrarlo también con los hechos, ¿sí o no? No ser una cosa aquí en la iglesia y otra cosa allá en la casa. Así de que esa es una fe no fingida, una fe donde las mamás demuestran la misma fe aquí y en donde quiera que estén. Esa es la fe que dice que el apóstol Pablo había mirado no solamente en la mamá y en la abuela, pero dice, estoy seguro que también en ti, porque eso es la semilla que ellas te han sembrado. Otra semilla que ellas sembraron en Timoteo, número 3, ahí en sus notas, es la semilla que vemos que dice que Timoteo tenía una fe y una confianza del poder de Dios en él. ¿Cuántos de nosotros tenemos fe, confianza en el poder de Dios que hay en nosotros? No en lo que es nosotros mismos, pero en el poder que obra en nosotros por Dios. Porque muchas veces nosotros estamos capacitados para hacer cosas, para desarrollar dones, talentos, habilidades, tocando, enseñando en cualquier área de servir en cualquier ministerio. Pero esas son habilidades humanas, pero cuando reconocemos que el poder que está en nosotros o la habilidad o el don o el talento proviene de Dios,
Eso es algo que muchas veces es resultado de lo que las mamás les han influenciado a los hijos. ¿Cuánto lo creen? Amén. Porque eso se va a reflejar, como lo vimos en el ejemplo del presidente Abraham Lincoln y en otros personajes. Timoteo tenía una fe y una confianza del poder de Dios en él. En el verso 6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de don de Dios que está en ti. Ese fuego que había en la vida de Timoteo era a través de lo que Dios era en él. No era porque Timoteo era un hombre dotado y capacitado humanamente, pero ese fuego dice que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le recuerda a Timoteo que el don que había en él, el don que él tenía era un don de Dios. En Hechos capítulo 18, no está ahí en las notas, pero dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, dice, en donde quiera que vayas. ¿Por qué? Porque el poder del Espíritu Santo es el que nos capacita, el que nos habilita, el que nos prepara, el que nos usa. A través de ese poder que recibimos cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, es cuando nosotros podemos ser efectivos. Si usted como madre, usted no mira que su hijo tiene ese don, tiene que empezar a trabajar en él, a demostrarle, a enseñarle, a hablar con él de la palabra de Dios, a explicarle, y que sea él lleno del Espíritu Santo. Si usted ve que su hijo es tímido, que no habla de la palabra de Dios en la escuela, que se atemoriza muy fácilmente cuando se toca un tema de Dios o de la palabra de Dios, quiere decir que ese joven, ese niño no ha sido lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros como padres o como madres no hemos sido dedicados a ellos, no les hemos dado el ejemplo que ellos realmente quieren ver en nosotros. ¿Me está entendiendo? Amén. Tenemos que vivir la palabra de Dios, que los jóvenes o los niños vean que nosotros realmente vivimos y confiamos en el poder de Dios también en nosotros mismos. Que cuando hay necesidad de oración por alguna enfermedad, que ellos vean que nuestra confianza está en el Señor, no en el hombre, no en un doctor o en un hospital, sino en el poder de Dios que está en nosotros. Mi esposa ayer comentaba que cuando ella era chica, recuerda que su mamá, su familia, cuando alguien se enfermaba no acudían al doctor, simplemente porque no había dinero o cualquier cosa, o no estaba el doctor a la mano. La mamá o la abuelita pues decían: vamos a orar. Está enfermo el niño o el joven, vamos a orar para que Dios lo sane. Eso es confiar en el poder de Dios. Eso es vivir una fe no fingida, una fe real. Ser tiernos, ser abiertos a lo que es la palabra de Dios, a dejar que Dios obre en nosotros. Confiar en el poder de Dios, no en nosotros mismos. Yo te digo a ti como madre, si tus hijos están atemorizados cuando se les preguntan cosas de la Biblia o cosas, ¿por qué Dios esto? ¿Por qué Dios? Y los jóvenes tienen muchas preguntas. ¿Cuántos saben eso? Muchos jóvenes tienen dudas y preguntas. Y nosotros tenemos que estar capacitados. Por eso es bueno prepararnos. Por eso es bueno leer la palabra, asistir a los estudios bíblicos, a los tiempos de oración. Porque ellos tienen dudas, los niños empiezan a preguntar. El domingo, el viernes tuvimos nuestro estudio bíblico y una hermana llevaba a sus niños y dice: yo quiero que mis niños vean ese video, que pasamos un poquito del video, dice, porque yo quiero que ellos aprendan. Tenemos que preocuparnos para que cuando ellos crezcan, ellos confíen en el poder de Dios. Esa es la otra semilla que la abuela y la mamá de Timoteo le sembraron a él. La cuarta semilla que fue sembrada en él, dice que Timoteo tenía un espíritu de amor. Un espíritu de amor. Otra vez Pablo le dice ahí a Timoteo en el verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. El espíritu que hay en nosotros, el espíritu que una mamá le puede transmitir a sus hijos, no es un espíritu de cobardía, no es un espíritu de vergüenza que cuando te dicen en la escuela, ¿por qué tú eres cristiano? ¿Qué es lo que tu mamá te ha enseñado a contestar? ¿Qué es lo que tú le has enseñado a tus hijos cuando ellos son cuestionados por qué van a la iglesia, por qué le sirven a Dios? Pero como te dije al principio, no solamente diciéndoles, la Biblia dice que tú tienes que hacer esto, pero ¿qué estás haciendo tú como mamá? ¿Qué le estás enseñando a él? ¿Qué está viendo él en ti como madre? Y no piensen, mamás, que estoy ahora siendo un poco agresivo con ustedes porque es el Día de la Mamá, pero es un tema bien importante para que sus hijos. ¿Cuántas mamás aman a sus hijos? Amén. Yo creo que toda madre ama a su hijo. Y muchas veces estos temas no se hablan, no se enseñan. Pero ¿qué es la influencia que tú le estás dando a los hijos? ¿Los hijos creen realmente en ti cuando les dices que eres cristiana? ¿Por lo que tú haces, por lo que tú les enseñas, por el ejemplo que ellos ven en ti? ¿O ven que hay una fe fingida? ¿Sabes cuál es el significado de una fe fingida? Dice, no voy a entrar muy a fondo en eso del griego y del latín, pero dice el significado en el griego que es una fe hipócrita. Es fuerte la palabra. Cuando nosotros le enseñamos a los hijos una doble vida, en la iglesia somos una mamá o un papá, y después en la casa somos otra, gritándole al esposo, peleando con el marido, o golpeando a los hijos, o peleando con el vecino. Eso es una fe fuerte cuando se dice que es una fe fingida, una fe hipócrita. No estamos siendo el ejemplo como padres, como madres para nuestros hijos. Otra semilla que fue sembrada en la vida de Timoteo por su madre y por su abuela, dice allí la Biblia que Timoteo tenía el poder del dominio propio. Timoteo se controlaba. Timoteo podía ser controlado cuando venían esos momentos de un mal carácter, de un genio descontrolado, porque eso lo aprendió de la mamá. Él no aprendió tener un dominio propio en otro lado, en la escuela o en las calles. Lo aprendió de su mamá y de su abuela. La Biblia ahí nos lo está diciendo. ¿Qué es esa confianza que tú le estás dando a tu hijo? ¿Está él creciendo con temores, con dudas, con inseguridades? ¿Eso es lo que está viendo en ti? Que cuando algo pasa en el hogar, en vez de decir, hinquémonos de rodillas y pidámosle a Dios, lo que haces tú es llamar al 911 y ponerte toda paniqueada y confiar en los doctores, en la ambulancia, en el hospital, y dejar la fe de Dios a un lado. ¿Qué es lo que el hijo está mirando en ti? ¿Qué es lo que los jóvenes miran en ustedes como madres o como padres también? Timoteo tenía el poder de un dominio propio. En el verso 7 otra vez le está diciendo Pablo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de ¿qué más? Dominio propio. El dominio propio es la habilidad de decir no cuando todos dicen que sí. Amén. Cuando tú puedes controlar a tus hijos diciéndoles, cuando tu hijo te dice, mamá, pues está llegando mi graduación y la iglesia está organizando un party, un baile, y va a haber vino y alcohol y cerveza y te dicen que no va a haber todo eso, pero al final de cuentas terminan en eso. Y el dominio propio quiere decir cuando tú le dices, pues mi hijo o mi hija, usted puede ir, pero usted no participa de esas cosas. Y aquí lo quiero a tal hora. No, pero que todos mis amigos y mis amigas van a estar allí, sí, pero usted no. Usted tiene que guardarse, usted tiene que ser diferente. Usted sabe que a los cristianos nos dicen que somos como salmones. ¿Cómo es un salmón? ¿Cuántos saben cómo es un salmón?
va en contra de la corriente. Y el cristiano lo miran como un salmón. Toda la gente va para abajo, pero el cristiano debe de ir hacia arriba. Toda la gente hace una cosa, pero el cristiano debe de ser lo opuesto, lo que es diferente. Que algo nos diferencie del mundo, que seamos diferentes de los demás, que sus hijos no estén envueltos en cosas que el mundo hace, que el mundo practica. Eso es tener dominio propio. No es controlar a los hijos, no es dominarlos, pero es enseñarles a hacer lo contrario de lo que el mundo hace, a no ser iguales. Cuando ellos le pregunten, ¿por qué yo no puedo ir? Dígale, porque usted no es igual que ellos, porque nosotros somos diferentes. No somos mejores, pero somos diferentes. No es para ver que los que no son cristianos son menos que nosotros, pero sí tenemos convicción en quién hemos creído. ¿Cuánto creen eso? Amén. Nosotros hemos creído en Jesucristo. Tenemos control, dominio propio. En Primera de Pedro, capítulo 4, verso 3 dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Cuando éramos no cristianos, hacíamos lo que los gentiles hacen, los que no son creyentes hacen cosas que nosotros también hacíamos. Pero dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disensiones y abominaciones idólatras. El tener dominio propio, el tener amor, control, confianza en el poder de Dios, es ser diferente que lo que los demás hacen. Cuando nos convertimos a Cristo, Pablo nos dice aquí en esta escritura que leímos que tenemos que ser diferente del mundo. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Son las madres las que juegan un papel bien importante en lo que van a hacer sus hijos. Si usted le dice a sus hijos que usted viene a la iglesia porque es creyente, porque creen en Dios, pero si sus hijos, cuando usted como madre invita a una amiga a su casa y en vez de ofrecerle una horchata o un agua de tamarindo, le saca una botellita ahí de tequila o de vino y le ofrece un pisto, como decimos allá en México, y los hijos lo miran, o sale afuera y empieza a fumar, eso es lo que los hijos van a mirar, y eso es lo que dice la Biblia que es una fe fingida, no es una fe real. Son las madres las que juegan un papel bien importante en enseñar el valor, los valores a sus hijos. Desde que ellos son pequeños, los enseña a tener control y dominio propio. ¿Cuántos de ustedes ven que hay niños que desde que son de 2 o 3 años, ustedes se les arrima y lo que hacen es le dan una patada ahí en las espinillas? O van y muerden a la niña ahí en el salón de clase. Pregúntele a las maestras y verá. Andan mordiendo a todos los demás y correteándolos y golpeándolos. ¿Usted cree que eso es tener un control o un dominio propio? ¿Y de dónde han visto eso? ¿En dónde lo han aprendido? ¿Aquí en la iglesia cada domingo con una hora que vienen aquí? ¿O dónde viven todo el tiempo, la mayoría del tiempo? Son las madres las que juegan un papel importante en lo que los hijos van a hacer en el futuro. ¿Cómo quiere usted impactar o influenciar a los hijos cuando ellos sean jóvenes? ¿O cómo han sido influenciados? ¿De dónde lo han aprendido? Para terminar, porque ya tenemos hambre, ¿verdad? ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Para terminar, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Mientras los jóvenes se preparan para subir y tocarnos una última alabanza y ser despedidos, yo le voy a decir a usted ahí donde está, el corazón de una madre es el salón de clases donde los niños aprenden la palabra de Dios. ¿Qué es el corazón que usted tiene para sus hijos? En su corazón
es donde sus hijos van a aprender la palabra de Dios. Yo te voy a pedir que ahí donde tú estás, que te unas conmigo en oración. Ya para terminar, ya vamos a terminar, pero únete conmigo, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cada madre aquí presente, aquellas madrecitas que no están con nosotros, aquellas que están en otros países, en otras ciudades. Te damos gracias por ellas, Señor. Las levantamos delante de ti. Te damos gracias porque tú has levantado mujeres valientes, mujeres honestas, transparentes, con una fe real. Te damos gracias, Señor, porque gracias a la enseñanza de muchas mamás puede ser posible que sus hijos vayan en contra de la corriente. Gracias por esas mujeres santas, mujeres transparentes. Gracias porque ellas son el ejemplo de sus hijos. Gracias porque lo que ellas les transmiten es ser tiernas, confiar en el poder de Dios, tener una fe no fingida, tener control y dominio propio. Gracias por cada una de ellas. Gracias por las madres de esta iglesia y de cada iglesia que abre sus puertas en este día. Te damos gracias, Señor, por el trabajo que ellas llevan a cabo como mamás, por el sacrificio, por la dedicación a sus hijos. En este día las ponemos delante de tus manos. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en ellas, por lo que pueden ellas seguir aprendiendo cada día en tu palabra. Te pido, Señor, que levantes mujeres fuertes, mujeres dedicadas a ti, Señor. Que puedan sus hijos ver en ellas, Señor, una fe no fingida, que puedan ser un ejemplo para ellos. Pedimos, Padre, por fortaleza, por dirección, que ellas sepan y puedan guiar a sus hijos en tus caminos. Que el trabajo que ellas hacen, Señor, que no sea en vano, que sus oraciones puedan ser contestadas, Señor. Que los deseos de su corazón para sus hijos sean contestados, Señor. Te pedimos todo esto te lo pedimos, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Oramos, te damos gloria y te damos honra en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos hemos aprendido algo en este día?